Listo. En la clase anterior nos habíamos introducido un poquito en el capítulo 6, viendo el tema de la maldad del hombre, ¿no? Y de cómo había esta palabrita en el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis, que dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Se acuerdan? Ahí nos habíamos quedado de cómo el corazón de Dios tiene dolor cuando existe en nuestras vidas el pecado, ¿no? El pecado, quizás podríamos decirlo recurrente, o un pecado que ya se ha hecho hábito en nuestras vidas. Y veíamos que esa palabra se arrepintió, es una palabra que el autor utiliza para demostrar algo humano en Dios, lo cual no es que Dios se arrepintió, sino que es una... Aquí tengo el nombre de cómo se llama gramaticalmente esta acción. Es una antropopatía, es atribuir sentimientos humanos a Dios. Le repito, se llama antropopatía, atribuir sentimientos humanos a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces Dios no se arrepintió como tenemos en mente nosotros, sino que es una forma gramatical que utiliza Moisés para demostrar un sentimiento que encaja dentro de nosotros, ¿no? Nosotros nos arrepentiríamos si alguien nos hace daño de hacer algo bueno por esa persona, pero Dios no es como nosotros. Entonces no es que Dios se arrepintió, sino que Moisés estaba dando una idea para que como seres humanos podamos entender lo que estaba pasando. Entonces seguimos con el versículo 7, y es el momento donde Dios decide raer, dice esa palabra, raer es como podríamos decir, exterminar, quitar, cortar, ¿no? Entonces él dice, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí entra en escena este hombre maravilloso que Dios utiliza en ese tiempo llamado Noé, que si bien es cierto, Noé, al igual que Enoc, caminó con Dios, solamente que Noé tenía un propósito diferente, ¿no? Distinto. Enoc vimos que caminó con Dios y Dios le llevó, pero Noé caminó con Dios, pero Dios le conservó para un propósito. Dios tenía un plan con Noé, ¿no? Y vamos a ver cómo es este plan en los siguientes versículos. Dice, tal vez ustedes tienen en sus Biblias un título llamado Noé construye el arca. Y ahí dice, ¿no? Estas son las generaciones de Noé, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Ahí está lo que les decía hace un momento. Noé también caminó con Dios, igual que Enoc, pero a Enoc Dios lo llevó, a Noé lo mantuvo aquí en la tierra con un propósito, ¿no? Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cuando aquí se menciona esta palabra que se corrompió la tierra, tiene que ver con un término en hebreo que tiene que ver con deterioro, ruina, destrucción, pero en cuanto a la sexualidad, ¿ya? No era una corrupción de que había gente que, por ejemplo, eran ladrones. No era una corrupción de que, por ejemplo, la gente era hechicera, o agoreros, o brujos, o magos. Era una corrupción sexual. El problema que estaba sucediendo en este momento histórico era que la tierra se había vuelto corrupta en el área de la sexualidad, específicamente, ¿ya? No es que habían, gente deshonesta, mentirosa, traidora, no. Específicamente, cuando menciona aquí que la tierra se corrompió, era que estaba sexualmente descontrolada, y más adelante dice, y estaba la tierra llena de violencia, ¿ya?
Eso quiere decir que había una violencia sexual en ese momento. Es decir, si pasaba, qué sé yo, una chica o una persona y era codiciable ante los ojos de la gente, la tomaban a la violencia, a la fuerza y la violaban, ¿no? Era un descontrol sexual totalmente atroz lo que estaba pasando en ese momento histórico. Y, o sea, imagínate lo que pasaba en el corazón de Dios al ver la tierra, la humanidad que Él había creado, envuelta en cosas como estas. Era algo terrible, ¿no? Entonces, vemos cómo la tierra se corrompió y estaba llena de atrocidades sexuales. Versículo 12, y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, y esto me encanta, mis hermanos, porque aquí Dios habla con Noé, no como alguien lejano, sino como alguien cercano, ¿sí? Como que tú hablas con un amigo y le dices, oye, he decidido hacer esto, ¿qué te parece? Y le comenta a Noé, ¿no? Y dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y ahí comienza Dios a hablar con Noé acerca del arca. Y esto es algo impactante porque se suponía que en esa tierra, en ese tiempo, no había el agua necesaria como para que un arca se movilice. No llovía tampoco, como un aguacero, un torrencial, algo así, sino era lloviznas, era esa como neblina finita que riega la tierra. ¿Se acuerdan? Vimos en el Génesis. Entonces, era casi ir en contra de lo que humanamente uno podría pensar, ¿no? Construir un arca, pero ¿para qué un arca? Si aquí no llueve, aquí no hay agua, mares cercas para que se pueda mover. Pero Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Hagamos un paréntesis, porque aquí hay algo muy interesante en lo que Dios le dice a Noé que haga. Dios le dice que haga un arca, y el arca debe ser de una madera, ¿no? De gofer. Bueno, dicen que no se conoce qué árbol, qué madera es todavía. No hay estudios tan antiguos para determinar cuál es esta madera de gofer. Yo me imagino que era una buena madera. Pero lo más interesante de este versículo es que dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Saben? El arca es un símbolo de ¿qué? De salvación. Porque era donde Dios iba a conservar la vida a Noé y a sus hijos. Y obviamente a los animales, y también podríamos decir si es que hubiera alguien que se arrepentía y subía el arca, se salvaba del arca. Esta palabra calafatear viene de un hebreo que es kafar, que significa en castellano expiación. Increíble, ¿no? El arca no solamente era un instrumento para salvar a las personas como Noé y su familia y los animales, sino también era un símbolo de la expiación de Jesucristo, lo que Cristo quería hacer por nosotros. Esa palabra calafatear, cafar, expiación. Y tiene que ver con lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros al crear un plan redentor. Porque si tú te das cuenta, aquí Dios le está dando un plan a Noé. Le está diciendo que haga, y más adelante vamos a ver las medidas, las dimensiones del arca. Pero fíjate, Dios está pensando no solamente en el momento, salvar a estas personas que necesitan huir de ese mundo en corrupción, sino que también está pensando en la redención que tendría a través de Jesucristo. Esta arca es un símbolo de salvación de Jesús. Y ahora sí, el versículo 15 dice, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Alto ahí. Fíjate, un codo aproximadamente mide 45 centímetros. Entonces,
Si multiplicamos 300 codos, más o menos el arca medía entre 135, 136 metros de largo, ¿no? 136 metros. Yo tengo aquí, y perdonen un poco la informalidad, pero aquí tengo esta Biblia infográfica. Me encanta, es para niños, ¿no? Pero es súper chévere porque te ilustra, por ejemplo, cuánto medía el arca en medidas actuales, ¿no? Esto es para enseñarle a los niños, pero es muy didáctico también para aprender nosotros. Mira, dice que el arca, y esto es hecho por estudiosos, ¿no? Dice que el arca podían entrar tranquilamente 55,000 especies de animales, ¿ya? Aproximadamente medía lo que mediría 2 aviones Boeing 747 juntos, ¿no? Uno tras de otro. Así era el tamaño del arca, más o menos. Entonces, podríamos decir que también tendría una capacidad volumétrica de 39.500 metros cúbicos. Eso es lo que adentro podía albergar, ¿no? Entonces era una obra impresionante para esos días. Era algo, bueno, hasta hoy, si hoy en día alguien construye algo de esa magnitud de madera, o sea, saldría en primeros planos, ¿no? Saldría en los diarios, en las noticias, porque era algo impresionante lo que estaba construyendo. No era cualquier barquito, cualquier canoa. Era un arca impresionante. Podríamos decir incluso que mide más que una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol aproximadamente mide 110 metros y el arca medía aproximadamente 135, 136 metros. Es decir, era más grande que una cancha de fútbol. De ancho, no era tan ancho como una cancha, pero tiene un ancho aproximadamente, aquí dice, de 50 codos de anchura. 50 codos dan un aproximado de unos 23 metros, ¿ya? Entonces, pónganse a pensar la dimensión, ¿no? 136 metros de largo, 23 de ancho, y dice que de alto mide, el versículo 16, ¿no? El 15, perdón, dice, y 30 codos su altura. Entonces, aproximadamente podríamos decir que unos 14 metros de alto, ¿no? De alto, del piso hasta arriba. O sea, una obra impresionante lo que estaba haciendo Noé. Podríamos decir que en su tiempo, hacer esa obra debe haberle tomado mucho tiempo, ¿no? Porque hoy en día tenemos máquinas para hacer todo eso, ¿no? Aserraderos, tenemos pistolas para clavar clavos, bueno, en fin, muchas cosas más. Pero Dios le estaba dando una orden de hacer algo majestuoso, ¿no? Y dentro de todo esto que Noé hace el arca, el versículo 22 resalta algo muy importante en la vida de Noé. Fíjese lo que dice. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y fíjate, hacer algo en esos tiempos, donde la maldad estaba en su máximo nivel, donde la gente no quería escuchar nada acerca de un Dios y todo iba en contra de que alguien camine con Dios. Noé comienza a trabajar en una obra titánica, una obra impresionante, y dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto es algo digno de resaltar de la vida de Noé, ¿no? Hizo todo lo que Dios le mandó. Vamos a ver un pasaje paralelo en Hebreos, capítulo 6, versículo 7, por favor. Hebreos, capítulo 6, perdón, capítulo 11, versículo 7. Si alguien lo puede leer, te agradecería mucho. La palabra de Dios dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Mire, aquí dice, ¿no? Por la fe Noé, cuando era advertido por Dios, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. Y es que Noé era un hombre temeroso de Dios, un hombre que caminó con Dios, que temía a Dios, que amaba a Dios. Vemos algo impresionante en la vida de Noé, ¿no? Y bueno, Dios en ese capítulo le da las indicaciones, ¿no? Que debe entrar con su mujer y cada especie de animales y aves, etc. El capítulo 7 nos va a hablar acerca del diluvio, el diluvio universal. Un diluvio que, si podríamos científicamente analizarlo, vemos que este diluvio cambió totalmente muchas cosas en el planeta Tierra, ¿no? En el mundo. Y digo el diluvio universal porque, fíjese, hay corrientes de pensamientos que dicen que el diluvio no fue universal. Y eso son mentiras del enemigo, ¿no? Que a veces trata de esquivar, arruinar, extraviar la fe de muchos. Hoy en día hay muchas doctrinas y muchas líneas de pensamiento que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, tales como el diluvio, que fue solamente en esa área del mundo, y también hay otro pensamiento que hoy en día está tomando mucha fuerza, pero ya les voy a decir por qué toma mucha fuerza, y es el tema de que la Tierra es plana. No sé si ustedes han escuchado esa teoría, que la Tierra es plana, que no es una circunferencia, sino que es plana. Pero esta teoría, que es una teoría demoníaca, ¿no? Podríamos decir, que quiere siempre el enemigo buscar atajos, buscar cosas que ofendan o que perviertan lo que la palabra de Dios dice. Esta teoría, ¿saben dónde nació? Nació en YouTube. Hay un documental donde YouTube quería analizar cuánto o cuánta influencia tiene su página o bueno, su red social o como se llame en el hombre hoy en día. Entonces ellos hicieron un experimento y dijeron, vamos a colocar, obviamente ellos son los dueños de la plataforma, ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Entonces vamos a colocar varios videos que hablen acerca de que la Tierra es plana, para ver cuánta aceptación tenemos en los hombres. Entonces ellos crearon campañas donde mandaban videos por todas partes, ¿no? Tú abrías tu YouTube, estabas escuchando una canción y de repente te salía un video que salía, la Tierra es plana. Científicos analizan esta teoría, ¿no? Entonces la gente pinchaba ahí y ¡pac! Veía, oye, la Tierra ha sido plana y te convencía. Entonces YouTube, después de este experimento, los encargados, no sé cómo se llaman, los que están al frente de esta empresa, porque es una empresa, dijeron, nosotros queríamos ver cuánta capacidad tenemos de alcance. Y sabes, mucha gente creyó en que la Tierra es plana, pero no fue por algo revelado espiritualmente, no fue porque estudiaron la Biblia, sino fue porque un experimento quería analizar cuánta aceptación tiene YouTube en el ser humano. Entonces, mira, hasta dónde puede llegar la mente. Entonces, hoy en día hay muchas personas que están extraviadas en el error y dicen, sí, la Tierra es plana. Pero si tú ves la Biblia, tú vas a darte cuenta que la Biblia la Tierra es una circunferencia, el mundo es un globo, ¿no? Entonces, hay muchas teorías que buscan extraviar el pensamiento. Ahora, ¿esto en qué nos influye? Si es plana, si es redonda, si es ovalada. No influye en nuestra salvación de ninguna manera, pero ¿sabes qué? Es algo muy sutil que va entrando a la mente y nos hace cuestionar y nos hace ir más allá de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, ¿sí? Porque toda la vida hemos aprendido que la Tierra es redonda,
Pero al introducir un pensamiento diferente, ¿te acuerdas de lo que pasó en Génesis? Capítulo, creo que fue el capítulo 3, cuando la serpiente habló con Eva, capítulo 2 me parece que fue. ¿Te acuerdas? La serpiente introdujo otro pensamiento en la mente, en el capítulo 3, en la mente del ser humano. Eso es la misma estrategia que el enemigo busca en la mente del hombre. Y tal vez los que trabajan con niños, con jóvenes, con adolescentes, se van a encontrar con desafíos actuales donde ya no simplemente se puede decir la Tierra es redonda. Ahora los chicos piden explicaciones. ¿Por qué la Tierra es redonda? Pero si se dice en el YouTube que la Tierra es plana, ¿por qué? Entonces uno debe estar consciente de estas teorías, ¿no? Que están por ahí dando vueltas y que parecen inofensivas, parecen que no hacen ningún daño, pero en realidad están sembrándose en la mente de los jóvenes para extraviarlos de la verdad y cuestionar las escrituras. Entonces, muchos creen que el diluvio fue parcial y no fue universal. Pero la Biblia dice que el diluvio fue que cubrió toda la tierra. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 7, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y nuevamente aquí aparece esta frase que me cautiva. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? ¿Te acuerdas? Hizo todo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Un hombre obediente. ¿Saben? La obediencia de Noé se ve recompensada en que Dios lo preserva a él, a su familia, y conserva a este hombre que iba a hacer una diferencia en ese momento, ¿no? Ahora, debemos entender algo del diluvio. Muchos piensan que el diluvio es el castigo de Dios hacia la humanidad. Y en realidad el diluvio es el juicio de Dios. En un juicio puede una persona salir inocente y otras pueden ser culpables. El juicio era que Dios iba a hacer caer y hacer abrir los abismos para que llueva y salga agua. Y la gente tenía la oportunidad de arrepentirse. Es decir, no es que Dios los castigó de una, dijo, ahorita voy a mandar el diluvio y si no y si no les voy a dar la oportunidad de nada. ¡Pum! Ahí está, toma. No, eso es un castigo. Lo que Dios hizo fue un juicio. Dios juzgó a la humanidad, les dio chance para que se arrepientan, pero ninguno se arrepintió y por eso todos los hombres perecieron en este tiempo, menos Noé y su familia. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progenitor de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Perdón, que uno lo encontraba, me ganaste. A ver. Perdón, estaba en 1 de Pedro. En razón no encontraba el versículo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Esa es la palabra, pregonero. Es decir, no
no solamente Noé se puso a construir el arca como loco, ¿no? Ahí clavando clavos, poniendo la música ahí en su parlante, ahí la musiquita para escuchar, qué sé yo, unas cancioncitas, unas alabanzas ahí redimidos mientras clavaba, sino que dice que Noé era pregonero de justicia. Es decir, Noé no solamente construyó, sino que también predicó. Él fue a hablar a las personas. Oigan, muchachos, va a haber un diluvio, arrepiéntanse, vengan, entren al arca, no se queden afuera. No, no, tú eres loco. La gente no le creyó. Él era un pregonero de justicia, es decir, él fue y predicó, fue a pregonar que iba a pasar algo. Entonces, lo que pasó es que la gente no le escuchó, cerró sus oídos, lo atrapó y siguió en su desenfreno sexual, teniendo una violencia, como lo menciona aquí el capítulo anterior, ¿no? Y Noé hizo todo lo que más pudo, ¿no? Por eso es que es un juicio, porque sí hubo la oportunidad de que la gente se arrepienta, que pida perdón, que se arrepienta y vuelva y se salve, pero no lo quisieron hacer. Ahora, vamos a fijarnos un poquito en el versículo 7, lo que dice, y por esta causa, de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca y con él sus hijos, mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo... vamos a ver el versículo de los animales. Bueno, eso ya vimos un poco. Quiero ver cuando hay la lluvia. Ahí está, el versículo 11, por favor. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Fíjese, hay dos cosas aquí, ¿no? Dice, en primer lugar, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, de abajo. Pero también dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Algunos dicen que salieron aguas de abajo y aguas fuertes de arriba. No como en forma de lluvia, sino como lo que dice aquí, ¿no? Como cataratas. Ustedes recuerdan en el Génesis capítulo 1, versículo 7, y vamos a verlo para tener una mejor comprensión de esto, que dice, e hizo Dios la grande expansión y separó las aguas que estaban debajo de las que estaban sobre la expansión. Es decir, en ese tiempo, al parecer, habían aguas abajo y habían aguas arriba. Habían dos lugares donde se almacenaba el agua. Dice que Dios dividió la expansión, ¿no? Separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Quizás Dios estaba previniendo, ¿no? Que algo así suceda. Tenía ahí ya listo su balde de agua desde los cielos para hacer eso, ¿no? Pero vemos que salen de las dos fuentes, de abajo y de arriba. Y sale un montón, ¿no? No es que sale una lluvia leve, sino que es algo muy fuerte lo que Dios manda en este diluvio, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Alguna que quiera respaldar sobre lo que estamos estudiando? Yo tengo una pregunta. Sí, No sé si se mencionó o no se mencionó. ¿Cuánto tiempo más o menos le tomó a Noé construir el arca? buena pregunta. No, pues bíblicamente no se menciona, ¿no? No se menciona. Tal vez lo que se podría analizar es un poquito la edad, porque si dice en la edad que comenzó a llover, ¿no? Dice los 600, perdón, sí, el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo,
Entonces tal vez tocaría ir en retro para ver en qué momento Dios le da la orden, si es que se menciona la edad de él, obviamente. Aunque no lo veo, pero buena pregunta para ver en cuánto tiempo se hizo el arca, porque también esta tarea titánica, ¿cuánto tiempo habrá durado? Debe haber sido, ¿no? Si hoy en día hacer no sé, un edificio, un centro comercial dura meses, esto quizás le tomó años hacerlo, ¿no? Años pregonando la palabra ahí en medio de esa generación y nada, ¿no? Pero bueno, sería bueno seguir buscando un poquito acerca de esto para ver cuánto tiempo fue hecha el arca. Lo que sí se menciona es cuánto tiempo duró el agua en la tierra. Por ejemplo, el versículo, en el capítulo 7, el versículo 24, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, desde que cesó de llover hasta que se secó la tierra, eran 150 días, que en nuestro calendario son 6 meses, ¿no? Perdón, Perdón, pastor. 5 meses. Sí. Yo creo que sí se puede deducir más o menos el tiempo que se demoró hacer el arca, porque en el versículo 5, en capítulo 5, versículo 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, ¿no? Ya. De 500 años. Y después en el capítulo 7, en el versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes. Entonces, más o menos 100 años, o sea, más o menos por ahí. Sí, tal vez no tanto, porque ya los hijos crecen, ¿no? Sem, Cam y Jafet ya son grandes y les ayudan. Son una ayuda para Noé para construir, ¿no? Porque incluso cuando ya entran con sus mujeres y sus hijos. Entonces, ya tenían una edad media adulta cuando ya entran al arca. Entonces, supongamos, ¿no? Gracias por tu excelente acotación, de 100 años, pero supongamos que desde que nacieron hasta que tuvieron sus mujeres, habrán pasado 50 años, ¿no? Solamente a breves rasgos, ¿no? Entonces, digamos que le tardó a Noé 50 años en construir el arca. Algo podríamos decir en bruto, ¿no? A grandes rasgos. Muy bien, Santiago, buena acotación. Podríamos decir algo así, entre 50, qué sé yo, 30 tal vez. ¿Cuántos años habrán sido construyendo esa arca? Pero impresionante, ¿no? Cuán grande era esa obra, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Bueno, lo que más o menos, si hay un cálculo bastante preciso, es cuánto tiempo pasa desde que entran al arca hasta que salen, ¿ya? Y aproximadamente podríamos decir que hay un año, más o menos 10 días, algo por el estilo. Pero fíjate, por ejemplo, vamos a analizar un poquito aquí el versículo 7, en el capítulo 7, perdón. Bueno, ya leímos el 24, que ahí nos menciona, ¿no? 150 días. 150 días son 5 meses. Ahí tenemos que prevalecieron las aguas, es decir, que fueron descendiendo poco a poco. Acordémonos que las aguas taparon todos los montes, ¿no? O sea, las montañas más grandes que conozca, el Chimborazo, qué sé yo, ¿cómo se llama este gran nevado donde hacen muchos alpinismo? El Himalaya. Los Himalayas. Bueno, todos los más grandes fueron tapados. Y esto también es algo impresionante, porque dice que sobrepasaron el nivel, el agua sobrepasó por lo menos, dice que unos 15 codos, ¿no? El versículo 20.
15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, los montes se taparon y hay 15 codos más, aproximadamente unos 7 metros. Esto es algo tan precioso de Dios, porque ¿se acuerdan cuánto medía el arca de alto? ¿Alguien apuntó? ¿Alguien se acuerda? 14 metros, si no me equivoco. 14 metros. ¿Y cuánto sobrepasó el agua? 15 codos. Dijimos que casi la mitad, son 45 centímetros, aproximadamente 7 metros. 7 metros. Es decir, la mitad del alto del arca. Y esto es algo impresionante porque, según lo que dicen, es que con todo el peso de los animales que había, con todo el peso y la carga, porque obviamente no solamente eran animales, era comida para todo un año, elefantes, qué sé yo, todo eso, el arca debía por lo menos estar cubierta la mitad, tal vez, un poquito menos tal vez, pero por ahí. Y es decir que Dios hizo que el agua subiera a tal grado que el arca nunca raspara con ningún monte, así sea el más alto, ¿no? Y esa es la precisión de Dios, ¿no? La excelencia en todo lo que Él hizo. Aún en medio de este juicio, Dios permitió que el arca nunca rozara ni un poquito el monte más alto. Ahí vemos ese análisis de los números. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Vamos entonces al capítulo 8. Otra vez aparece esta antropopatía. Y se acordó Dios de Noé. ¿Se acuerdan? Hace un rato vimos que Dios se arrepintió. Ahora vemos que Dios se acordó. No es que Dios se había olvidado, ¿no? Otra vez es la misma ayuda gramatical para que nosotros entendamos la Biblia, ¿no? Se acordó. Hace un rato era, se arrepintió. Ahora se acordó. Dios no se olvida de las cosas como nosotros, pero nosotros necesitamos comprender humanamente cómo es que funcionan las cosas. Entonces dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, ¿no? Otra vez vemos esto maravilloso que también lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo, creo que el 2, el 3, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿te acuerdas? Se movía. Pero aquí dice que envió un viento. Bueno, es difícil entender si fue un viento o fue el Espíritu, pero el viento quizás sería lo más acertado para secar la tierra, porque ese era el propósito, ¿no? Secar lo que se había inundado y todo lo demás, ¿no? Entonces Dios hace que pase un viento para secar las aguas y que pudieran estar en tranquilidad en un lugar seco, ¿no? De la misma manera como Dios hace algo natural, como el diluvio, con agua, con un elemento de la naturaleza, de la misma manera utiliza un elemento de la naturaleza para hacer secar y que el arca vuelva a sentarse sobre la tierra. Versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuántos días? Otra vez, 150 días. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí 2 veces, dice 150 días, es decir, 5 meses, ¿no? 5 meses prevalecieron las aguas, versículo 24, 5 meses se retiraron las aguas. Es decir, ahí tenemos 10 meses. ¿Te acuerdas cuánto duró el diluvio? 40 días. Ahí tenemos un mes más 10 días. Entonces estamos hablando de 11 meses y 10 días. Y acuérdate que más adelante Noé manda un cuervo. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. El versículo 7 dice,
y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿No? Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz, y no halló la paloma donde sentar, y volvió. Vaya, no dice dónde está, pero ya está. El versículo 10 dice, esperó aún otros 7 días. Cuando manda el cuervo, espera 7 días, y cuando manda la paloma, 7 días más. Entonces ahí tenemos otro cálculo de cuántos días podemos decir que salió el arca, salió la gente del arca. Nos aproximamos a un año. Entonces, el versículo 13, ahí nos menciona que sucedió en el año 601. Mira, lo que dijimos hace un rato, el año 600, ahora es el 601. En el primer mes, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y el quinto, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de las aves y las bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y aquí viene un versículo muy interesante, en el versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y esto es lo primero que Noé hace al salir del arca. Hace un altar. Fíjate, un hombre obediente, hizo todo lo que tenía que hacer según lo que Dios le había dicho. Un hombre que lleva a cabo una tarea titánica, porque no solamente era construir, era un año encerrado. Tal, ¿no? A veces nosotros con la pandemia, un mes encerrado ya era duro, ¿no? Ahora imagínate un año encerrado en el arca. Y lo primero que hace es hacer un altar y alabar a Dios. Y esto tiene una aplicación muy grande para nosotros, porque a veces cuando nos pasan cosas como esta, que estamos encerrados, que algo nos sucede, muchas veces lo que hacemos es lo contrario. Nos quejamos, rezongamos, en vez de alabar, estamos inconformes. Y aquí hay un ejemplo muy grande para nuestra vida, ¿no? Dice, edificó Noé un altar a Jehová, y ahí ofreció el holocausto en el altar. Creo yo que cada vez que algo suceda en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, algo que sea algún acontecimiento en nuestras vidas, lo que necesitamos es hacer este ejemplo de Noé. Alabar al Señor, ¿no? Me encanta lo que dice el Salmo 34:1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto es lo que hizo Noé. Versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Otra vez, aquí esa misma uso gramatical, ¿no? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ahí tenemos la promesa de Dios, ¿no? Después de que hay un hombre que cumple la voluntad de Dios, que exalta el nombre de Dios, vemos que Dios se siente complacido y hace algo maravilloso, una promesa. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Qué impresionante. ¿Saben? Aquí yo veo una cosa muy interesante en la vida de Noé, y es que fue un hombre que marcó la diferencia en medio de su generación. Y saben, a veces nosotros como hombres
en nuestras generaciones, necesitamos hacer justamente esto, marcar la diferencia, hacer una distinción entre lo que vive este mundo, que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está totalmente corrupto, no solamente en el área sexual, sino en todo. Debemos marcar una diferencia. ¿Y qué mejor que tomar el ejemplo de Noé, ¿no? Pregonero de justicia. Salió del arca y no se puso a quejar, sino que hizo un altar. Exaltó el nombre del Señor. Y Dios prometió algo maravilloso en ese momento, ¿no? No volveré más a maldecir la tierra. Se me vino a la mente ese versículo muy conocido de Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo donde mi nombre es invocado se humillare, y orare, vamos a leerlo mejor, Segunda de Crónicas, para no parafrasearnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. A ver si lo puede leer algún otro hermano. Y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias. Justamente eso es lo que estaba pasando. Y Noé se humilla, exalta el nombre del Señor, ora, invoca el nombre del Señor, y Dios iba a hacer algo nuevo, comenzar una nueva humanidad, una nueva generación. Pero dentro de todo, Dios utilizó a un hombre especial, a Noé. Y de la misma manera creo yo que nos quiere utilizar en alguna área, no sé, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los matrimonios, en los caballeros de la iglesia, donde tú estés, en tu trabajo, universidad, Dios quiere utilizarte, porque Dios utiliza a hombres y mujeres fieles a Él. Y aquí vemos a Noé, un hombre fiel que Dios utilizó. Y me encanta cómo Dios dice, y percibió Jehová olor grato, ¿sí? Olor grato. Que eso sea un incentivo en nuestras vidas. Que cuando tú hagas las cosas bien, cuando tú sirvas a Dios, cuando exaltes el nombre de Dios, cuando honres a Dios y obedezcas a Dios, que tú sepas que eso es un olor fragante, eso es un olor grato ante la presencia de Dios. Pero a veces, cuando hacemos las cosas bien, cuando estamos honrando a Dios, estamos obedeciendo a Dios, pero no vemos que pasa nada, ¿sabes? Yo me he puesto a pensar que nuestra cultura es una cultura de gratificación. Pensamos que el hecho de que yo lea la Biblia, vaya a la iglesia, obedezca a Dios, haga la voluntad de Dios, Dios tiene que premiarme. Y no es así. Noé no estaba diciendo, Noé, bueno, Dios, pues si tú me dices que yo la hago, pero acuérdate que después que salga yo quisiera tener mi casita, quisiera tener un buen terreno, un buen oro, quisiera tener muchas propiedades, acuérdate, ayúdame, dame una manita ahí cuando salga del arca, que yo salga, pero ve, que sea el rey de... No, Noé estaba obedeciendo y punto. Y es algo que automáticamente Dios lo tiene en cuenta. A veces pensamos que la gratificación debe ser algo inmediato y ya ahorita tiene que ser porque yo estoy obedeciendo al Señor, estoy honrando, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien. Y no es así. Dios no olvida lo que uno hace. Dios no deja al justo desamparado. Dios tiene sus momentos, su tiempo. Y en su tiempo Dios va a bendecir nuestras vidas. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 9. Fíjate lo que dice, cómo comienza el capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí es algo muy básico, ¿no? La obediencia trae bendición. La desobediencia trae castigo. Y Noé obedeció a Dios y Dios lo bendijo, ¿no? Bendijo Dios a Noé
y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y aquí hay algunas palabritas interesantes, ¿no? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Aquí, en este capítulo 9, ya comienza a cambiar algunas cosas. Comienzan a cambiar, por ejemplo, la alimentación del ser humano. La alimentación del ser humano antes era plantas, frutas, verduras, pero mira el versículo 4, perdón, el 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Es decir, cambió la alimentación aquí. Hasta el capítulo 8, la alimentación básicamente era frutas, vegetales, trigo, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con eso. Pero a partir de este capítulo, ya te puedes pegar una fritadita, un asadito, una buena, unos choricitos. No morcilla, porque dice que la sangre no. La sangre aquí dice que no. Obviamente que ya después en Hechos, cuando Pedro tiene una visión, ahí cambia las cosas y ya queda todo, dice, todo santificado si se come en el nombre del Señor, ¿no? Ya ahí incluso ya podríamos decir que se permite todo lo demás, a menos que sea por una cuestión de conciencia de otras personas. Pero aquí cambia la alimentación, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque antes el hombre vivía, vemos en la vida de Noé, 600 años. Su abuelo, Matusalén, vivió 900 y pico, 980 y algo. Es decir, la vida del ser humano era muy longeva, muy larga, ¿no? Pero a partir de que comienza el cambio de alimentación, yo pienso que ya comienza a reducir la edad, ¿no? Y eso es visto hoy en día igualmente, ¿no? Hay gente que se cuida mucho en la comida, no come cerdo, no come res, come muy sano, come verduras, vegetales, frutas, carnes blancas, y tiene una mejor salud. Entonces, tal vez ahí hay un cambio en la edad. Hermano Juan, ¿usted quiere decir algo? ¿O no? No me acuerdo muy bien, pero hay un versículo que parece que Dios ya dispone la edad. No me acuerdo en dónde está. Sí, es un salmo que dice que los hombres van a vivir 70 y los más robustos 80. Eso sí es como es algo casi establecido por Dios, ¿no? La generación del hombre, cómo va a ser. Y eso es correcto, pero pienso que ya comienza ya a bajar los niveles de edad. Comienza poco a poco a menguar la edad del hombre, y eso lo podemos ver más adelante, como ya comienzan a vivir menos años. Pero bueno, ese es uno de los temas. Y otro de los temas importantes de este capítulo es que en el versículo 9 dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Aquí utiliza la palabra pacto, ¿no? Dios iba a hacer un pacto con el hombre. Es un trato que está haciendo, un contrato, ¿no? Un pacto. Eso es un pacto, algo que están quedando de acuerdo las dos partes. Y él está diciendo: yo voy a hacer un pacto con ustedes. Antes, Dios no hacía pactos con nadie, Dios tomaba las decisiones, pero otra vez, un hombre marca la diferencia. Un hombre como Noé, que podríamos decir que caminó con Dios, que estuvo
como un amigo con Dios, Dios le dice, bueno, voy a hacer un pacto con ustedes. Dice, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está sobre vosotros, perdón, está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Quiero que tomen anotaciones de algunos aspectos del pacto que tuvo Dios con Noé. Son por lo menos 7 cosas. En primer lugar, pacto con Noé era de origen divino, ¿sí? Son 7 aspectos del pacto con Noé, de Dios con Noé. En primer lugar, el pacto es de origen divino. Es decir, Dios toma la iniciativa y Él dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes, ¿no? De origen divino. Procede de Dios. El pacto lo comienza a establecer Dios. En segundo lugar, el pacto con Noé tiene un alcance universal. El pacto con Noé tiene un alcance universal. Ahí pueden poner el versículo Génesis 9:10. Ahí dice, ¿no? Y con todo ser viviente. Y ahí menciona toda ave, toda bestia, hasta con todo animal, ¿no? Es universal. 3. El pacto con Noé es incondicional. El pacto con Noé es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene condiciones. Es decir, Dios no le dice, bueno, si ustedes hacen esto, yo no les voy a destruir. No, el pacto es incondicional, no tiene ni condiciones, ni amenazas, en el buen sentido, ¿no? De que algo iba a suceder. Es incondicional. 4. El pacto con Noé es perpetuo. El pacto con Noé es perpetuo. Ahí pueden poner versículo 12, por ejemplo. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Ahí está la palabra, ¿no? Perpetuo. El pacto es perpetuo. 5. El pacto con Noé tiene un recordatorio continuo. El pacto con Noé tiene un recordatorio continuo. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? El arco iris, ¿no? Qué lindo que es el recordatorio que Dios nos da de su pacto. Mira, cada vez que tú ves el arco iris, es señal de que hay un pacto de Dios con Noé y con el hombre, que es perpetuo, que tiene un alcance universal, que es de origen divino, que es incondicional. Entonces, cada vez que lo veas, creo que debemos dar gracias a Dios por ese pacto, ¿no? Es un pacto que tiene un recordatorio continuo, y versículo 13 lo dice, ¿no? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Qué bonito, ¿no? El arco iris nos recuerda ese pacto de Dios que es incondicional, que es eterno, es perpetuo, perdón, que tiene un alcance universal. Pero en sexto lugar, el pacto con Noé tiene un aspecto escatológico.
el pacto con Noé tiene un aspecto escatológico. Séptimo lugar, el pacto con Noé ilustra la fidelidad de Dios hacia las promesas mesiánicas. ¿Sí? El pacto con Noé ilustra la fidelidad de Dios hacia las promesas mesiánicas. Es decir, Dios está haciendo un pacto y eso ilustra para los pactos que iban a venir, pacto con Abraham, el pacto con David. Entonces, Dios no cambia. Si Dios hizo un pacto con Noé, va a mantener su palabra cuando vengan los siguientes pactos, ¿no? Es una ilustración de que Dios es inmutable y Él, aunque sea soberano, Él no cambia, ¿sí? No cambia. Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo no cambia. Permanecen, ¿no? Muy bien. Estos son los 7 aspectos del pacto de Dios con Noé. Póngale una E grandota al lado, porque ese es tema de examen. Ok. Vamos a ir terminando. Estamos en el capítulo 9 y vamos a avanzar un poquito hasta el versículo 17, donde nos menciona, bueno, pues el versículo 14, ¿no? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Concluimos con este pensamiento hermoso, ¿no? Cada vez que vemos un arco iris, es que Dios está acordando de su pacto, de su promesa, de que Él es fiel, de que Él es soberano y que no va a destruir toda carne. Así que me encanta que podamos terminar con este pensamiento de Dios, que Dios es inmutable, que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de todo lo que el hombre haga, Dios permanece fiel con nosotros. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o concluimos con nuestra pregunta habitual? ¿Qué nos llevamos esta noche? Solicito una pregunta, pastor. Sí, dígame. Mira, en el capítulo 6, versículo 3, ahí dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí no es ya la disposición para el tiempo de vida o es alguna otra cosa. Ya, ok. Claro. Sí, bueno, pues aquí menciona 120 años y bueno, ya comienza a disminuir la edad de las personas, ¿no? Pero es como una especie de límite que le pone, pero va gradualmente avanzando. Pero, como le digo, yo pienso que sí influye mucho el tema de que cambió la alimentación del hombre para que disminuyera los años. Porque no es lo mismo, por ejemplo, usted lo puede ver en Daniel, ¿no? En la historia de Daniel, cuando Daniel lo toman cautivo, ¿no? En cautiverio, y a los que estaban ahí con Daniel, que también fueron cautivos, les dice, van a comer la comida del rey, etcétera. Y Daniel dice, no, por favor, denme de comer verduras, vegetales, etcétera. Y el rostro de Daniel dice que se veía mejor que los de los otros, ¿no? Que comían de la comida del rey. Entonces yo sí pienso que sí,
hay un límite, y como le dije, hay un salmo también que menciona la edad de los hombres, 70 y algunos 80, pero comienza a ir menguando poco a poco, a ir bajando. 600 años, 900 años, después Dios dice, como bien dice usted hermano, 20, hasta que llegamos al Salmo donde dice 80 años es lo máximo que va a vivir. Claro, hay gente que vive 90, Salmo justamente por el 90-10. tema de la alimentación. Sí, El Salmo 90-10. 90-10, exacto. Sí, dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Exacto. Y puedes leer el 90-12 también. Sí, 90-12 dice, eh, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Excelente. Mira, la edad del hombre comienza a bajar, pero lo más importante dice, enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, hermano. Buena acotación, hermano Juan. Entonces, ¿qué nos llevamos esta noche, mis hermanos? No le he escuchado a Félix hablar, ¿ah? ¿Está ahí, Félix? Sí, sí, hermano, nada más que se me dificulta un poco el micrófono. Ay, qué pena. Sí, de antes tenía también una pregunta, o sea, en base a lo que usted decía que, bueno, lo que dice en la Biblia también de que no era pregonero, entonces yo pensaba, y o sea, no, bueno, no dice en la Biblia, ¿no? De que eh, tal vez alguien ayudó a Noé, pero al ser pregonero yo estaba pensando de que tal vez había personas que le ayudaron a hacer el arca, aparte de sus hijos. Pero al ver no al no ver la promesa, es como cuando el hombre decía, o sea, no ve y dice, bueno, no creo. Entonces, no sé, me puse a pensar como que tal vez haya habido personas de que le ayudaron en cierta parte, pero luego se echaron para atrás. Y también tenía una pregunta en cuanto a al arca, porque, bueno, eso me hizo una vez una pregunta un ateo y me dijo, eh, en cuanto a las especies, o sea, hay miles de especies y cómo es que entraron todos en el arca, porque las dimensiones obviamente son grandes, pero no es como que entraran todas. Entonces me puse a buscar, a buscar, a buscar. O sea, escuché a un hermano que decía que tal vez, por ejemplo, de los gatos entraron dos gatos y luego salieron los felinos, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Y igual así bueno, de las otras especies, ¿no? Pero sí, todas esas cosas, ahorita que usted menciona, o sea, es como que volvieron a mi mente y así estaba pensando. Ya, entiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto al arca, dice que va en compartimentos. Debemos entender también que quien dio las órdenes para las dimensiones y todo eso era Dios, o sea, el arquitecto supremo, o sea, el que tenía todos los planos perfectamente elaborados para que entren todos. No es hecho por una mente humana. Una mente humana sí diría, no entran, ¿no? De una vez me dan a mí la orden para que yo haga algo parecido y yo, no, pues ahí no entra nada. Tenemos que hacer dos arcas para que entren todos los animales. Pero acuérdate que quien hizo los planos, quien le dio la designación, era Dios. Entonces, no era ¿cómo se llama esto cuando hacen un papel? No era ¿cómo se podría decir? Un croquis, un plano hecho por un humano. Era un plano hecho por Dios. Sabía las dimensiones que iban a entrar. Entonces, tiene su complejidad porque no fue hecho por un hombre, sino por Dios. Para que entre. Y sí, eso muchas veces está en la mente de los ateos. Muchas de esas son cuestionamientos que tienen porque piensan desde la lógica. Y desde la lógica no hay forma de que quepan, no hay forma de que se abran unas fuentes desde arriba. Desde la lógica muchas cosas no suceden, desde la lógica. Pero desde la fe
es muy distinto entender todo lo que pasó. Y sí, por ejemplo, la película que sacaron de Noé, ¿cómo es que se llama con este actor? Bueno, se me fue el nombre del actor, pero ahí salen como que unos gigantes le estaban ayudando a Noé y todo eso. Bueno, eso es pura especulación, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. La orden de crear el arca fue para Noé y su familia. De ahí, si alguien le ayudó, no lo dice la Biblia. Si hubieron gigantes que le ayudaron, tampoco. Pero eso más es de Hollywood, ¿no? Eso es más de una recreación hecha por el hombre, justamente. Pero como vimos, que Santiago nos ayudó a entender un poquito cuántos años más o menos había sido lo que demoró en hacerse, yo pienso que fue hecho por solamente Noé y la familia, porque si hubiera tenido ayuda, quizás lo hubieran hecho en menos tiempo. Pero también era que la orden era para Noé. Bueno, ¿alguien más? Steven, ¿qué te llevas esta noche? Bueno, lo que me llevo esta noche es justo lo que había dicho de la palabra pregonero de Noé, no lo había tomado en cuenta. Entonces es que leía Génesis. Pero interesante, ¿no? Mientras él hacía todo el tiempo que duraba la construcción, también me imagino que él no se quedó callado, ¿no? Y compartía con la gente. Y el día de hoy nosotros seguimos también siendo pregoneros, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios desde nuestro círculo interno hasta nuestros amigos, compañeros de trabajo, ¿ya? Y es un trabajo bastante duro, ¿no? Porque nos topamos con todo tipo de personas que nos preguntan hasta lo más, se puede decir, extremo. Pero hay personas que incluso se acercan y quieren escuchar, ¿no? Y es eso, o sea, nuestra vida se basa en, como dice en la Biblia, obedecer lo que Dios nos dice y compartir la palabra de Dios. Eso es lo que me llevo. Amén, amén. Sí, esta generación está muy parecida a los días de Noé, muy parecida, Eso, ¿no? eso es lo que yo me llevo, pastor. Ujú. Realmente, ahora este estudio me ha llevado a entender que hoy por hoy en la actualidad, cuando nosotros le hablamos a la gente de Dios y no nos toma en cuenta a veces, en otros sí, obviamente, pues esto no es novedad. Esto le pasó a Noé Mm. según la Biblia. Él lo anunció, lo pregonó y nadie le paró bola. Entonces, el sentir que hoy por hoy tenía, ¿no? Porque yo sí me he puesto a pensar, digo, no, pero te estoy diciendo, Dios existe, debes creer, le digo, si Él va a venir a juzgar vivos y a muertos, y no creen, me es como el diluvio. O sea, la gente hoy por hoy está sesgada en su propio conocimiento o en su comodidad terrenal, digámoslo así, y no abre mucho los ojos. Entonces, con esto lo que ves no es novedad. Tal vez Noé fue el primer cristiano al que él pregonó y no le hicieron caso, realmente. Así es, sí, es verdad. Tremendo, ¿no? Y Noé solito allá, en ese tiempo. Nosotros por lo menos ya tenemos una iglesia, personas, conocemos ministerios, pero Noé en ese tiempo estaba solo hablando de Dios. ¿Y cuánta gente lo habrá tildado de loco y tantas cosas más, ¿no? Y no le escucharon, cerraron sus oídos. Y bueno, ahí vino el juicio. Y justamente lo que pasa hoy en día, ¿no? Hebreos 9:27 dice, ¿no? Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, también va a haber un juicio para esta generación que no escucha a Dios. Hermano Duval, tal vez alguna cosa que se lleve de esta clase del día de hoy. Bueno, para mí lo que yo más puedo resaltar de esta clase, pues sí, bien la enseñanza, ¿no? Ante el mandato del Señor, al acoger, pues, en este caso, pues, no tenía él un plano, por decir, ¿no? Un papel donde el Señor lo haya indicado, ¿no? Para que pueda él construir lo que, esa obra tan majestuosa que él hizo, ¿no?
Solamente pues con las palabras del Señor, pues también hay que resaltar la inteligencia de Noé para poder pues eh, eh, entender lo que el Señor le quiso decir, ¿no? Y algo tan importante también que yo puedo resaltar es que el tiempo en que duró, no sabemos exactamente qué tiempo demoró él o duró haciendo, pues construyendo el arca, pero se estima que está dentro de los 50 a los 100 años. No puedo decir que son 100 años, pero se estima más o menos, ¿no? Hay una estimación. Pero él, lo más bonito y maravilloso es que él trató de conquistar a la gente para que, en este caso, para que se salven, porque sabía él lo que se venía, ¿no? Pero la gente nunca lo aceptó. Entonces, él nunca, con toda su humildad, vemos que él, tal vez en otra persona podríamos decir, ¿no? Ah, bueno, si quieres te salvas, pues si quieres ven o si no te quedas allá, ¿no? Pero él luchó por tratar de que la gente pues ingresara o aceptara o creyera en las palabras del Señor, ¿no? Entonces él tuvo todo el tiempo para hacerlo. O sea, en la medida que iba en la construcción de semejante obra, él nunca también paró en este caso de seguir hablándoles de la palabra, ¿no? De lo que se iba a venir. Entonces eso es lo que yo puedo más o menos entender y rescatar, resaltar lo más maravilloso de esta enseñanza también y lo que nosotros debemos hacer también, pastor. Amén, amén. Interesante, ¿no? Sí, ¿verdad? De verdad que a veces como creyentes, yo veo que a mí me ha pasado, ¿no? Y no sé si le pasa a usted, pero a veces nos pasa que hablamos con alguien, qué sé yo, nos subimos a un taxi o nos subimos a un lugar, a alguien con alguien que estamos conversando y nos quejamos, ¿no? Nos quejamos del gobierno, esto, lo otro, y parecemos que estamos en la misma rueda del mundo, ¿no? Nos quejamos del clima, nos quejamos de esto, de la economía, de la política, del presidente, del alcalde, esto, de lo otro, de lo que pasa, en vez de ser pregoneros de la palabra. Y créame que cuando uno habla con alguien, con un taxista, un inconverso, lo que sea, usted le dice un versículo, es como que entra esa palabra, ingresa en el corazón. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Pregonar la palabra de Dios hoy en día más que nunca, que vivimos tiempos duros como Noé. Muchas gracias, hermano. Hermano Juan, por último, para terminar, ya estamos llegando a la hora límite de la clase. Ya bueno, lo que o sea, a mí me impacta bastante es la obediencia de Noé. Y pienso si es que nosotros obedeciéramos cabalmente como Dios nos dice, sería mucho mejor para cada uno de nosotros y trataríamos de cumplir justamente el mandato de nuestro Señor Jesucristo de la Gran Comisión. Entonces, al ver en ese tiempo cuánta gente se perdió, sí, pero Dios, en cambio, ahora estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos da la oportunidad de que nosotros obedezcamos y tratemos de compartir a otras personas. Quizás en ese tiempo fue el diluvio, sí, pero en cambio ahora, ¿qué dice Dios? Que las personas que no han creído tienen un destino muy complicado. Entonces, eso, que obedecer a Dios, porque eso es lo mejor.